Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros el día de hoy aquí en Central FM Equilibrio. Yo soy Pedro Ferriz Híjar y a nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con le doy la bienvenida. Hoy ya es miércoles, mitad de semana, miércoles 23. Y le agradezco muchísimo que esté aquí con nosotros. ¿Qué le parece si nos vamos a un resumen de noticias? Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. De los casi 450,000 mexicanos que están en la lista nominal de electores residentes en el extranjero, únicamente 17,792 podrán votar en este proceso que se acerca ya de la revocación de mandato. Este miércoles, el Consejo General del INE aprobará las listas nominales definitivas para la consulta del 10 de abril. Los mexicanos en el país podrán sufragar. Son 92,805,424. En el informe que discutirán los consejeros se afirma que 18,756 connacionales en otros países pidieron participar, pero 945 fueron rechazados por distintas anomalías en su registro. Otros 19 regresaron al país. Las irregularidades para el rechazo fueron datos enviados erróneos, copias de credencial de elector no firmadas y la falta de un comprobante de domicilio. Hasta mediados del año pasado, en la lista nominal de electores residentes en el extranjero, estaban inscritos 442,000 connacionales, de los más de 1,000,000 que cuentan con su credencial de elector. De los que sí podrán participar, 13,825 viven en los Estados Unidos, 900 en Canadá, 546 en España, 505 en Alemania. El resto se ubica en 89 países más. Sufragarán por internet el 1 de abril a las 20 horas, al 10 de abril hasta las 18 horas. La lista nominal nacional se cerró el 2 de marzo. Las entidades con más votados con más votantes son el Estado de México, la Ciudad de México y por supuesto Veracruz. Es importante, ha habido muchas preguntas de mexicanos que están en el extranjero si podrán votar o no. Y cabe mencionar una cosa, como bien lo dicen, hay muchas personas que, así como un servidor, que vivimos en el extranjero. Y miren, yo tengo, por ejemplo, mi credencial de elector, en donde tienes tu credencial de elector autorizada, pero si esta credencial de elector, que es del extranjero, no la registras ante el INE, o sea, si te la dan y no hablas a registrarla, no es válida. Entonces, eso es importantísimo mencionarlo, porque hay mucha gente que tiene la credencial de elector, que está en el extranjero, pero que no puede votar, porque le llegó la credencial de elector y no hablaron al INE para reportar que ya les había llegado. Por lo tanto, no está activada la credencial, por ponerlo así. Entonces nada más sirve con un método de identificación, pero no tiene una validez para las votaciones. Es el caso de muchas personas que van a querer votar en este proceso de revocación de mandato y no se diga la cantidad de desinformación que hay en los consulados en el extranjero, por ponerlo menos. El Instituto Nacional Electoral determinó que en periodo de veda no aplicará el decreto aprobado por el Congreso para permitir a servidores públicos promocionar la revocación de mandato. Se los repito, no aplicará el decreto aprobado por el Congreso para permitir a los servidores públicos promocionar la revocación de mandato. Los consejeros del INE aclararon que se guiarán por la sentencia de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del viernes pasado, en el que establece que dicho decreto es vigente, pero no aplicable para la consulta ni para las elecciones que se realizarán en 6 entidades. En consecuencia, la Comisión de Quejas del INE emitió nuevamente medidas cautelares para ordenar a Andrés Manuel López Obrador no difundir propaganda gubernamental en sus conferencias matutinas y bajar la propaganda que mantiene en la página de Facebook de la Presidencia de la República. Mediante llamadas telefónicas, militantes de Morena promueven la creación de comités para gestionar
servicios vecinales y dar celeridad a bacheo o reparación de banquetas. Los interlocutores dijeron que los comités los organiza la estructura de defensa al voto de Morena. Las llamadas se realizan en medio de las promociones que impulsa ese partido para la participación de la revocación de mandato el 10 de abril. Antonio Pérez Garibay, mejor conocido como el papá de Checo Pérez, diputado de Morena, anunció que buscará ser candidato a la presidencia en el 2024. Expresó que México puede vivir sin políticos, pero no sin empresarios, al participar en una asamblea informativa sobre la reforma eléctrica en Acapulco, Guerrero. Hágame el favor. Voy a trabajar todo el país. Quiero ser presidente de México este 2024. Lo intentaré y vamos a ir con todo. No, definitivamente. Hay gente que lo subes a un costalito de arroz y se marea. Es el caso del papá del Checo Pérez. Digo, el señor está subido en un tabiquito y bueno, anda más mareado que nada. En noviembre pasado, Pérez Garibay dijo que también iba a buscar la gubernatura de Jalisco, de su estado natal. Tuvo que dejar esto por cuestiones de seguridad. En Twitter, también otra que se lanza a la presidencia, agárrese de la silla. Pati Armendáriz, diputada de Morena, también hizo públicas sus aspiraciones presidenciales. En su registro como candidata al gobierno de Hidalgo, la priista Carolina Villano pidió no tener trato especial por ser mujer, pero advirtió que va contra la misoginia. Con el apoyo de exgobernadores y dirigentes del PRI, PAN, PRD, la también secretaria general del Tricolor presentó su registro como candidata de coalición Va por Hidalgo. Pidió a los consejeros electorales aguantar las presiones y a los funcionarios federales no meter las manos en la elección. Solicitó vigilar que los programas sociales como de adultos mayores, Sembrando Vida y Construyendo un Futuro no sean utilizados de forma electoral. Quirino Ordaz, exgobernador, ahora embajador de México en España, dio a conocer que Andrés Manuel López Obrador le encomendó mucho trabajo en unidad con el país europeo. Al término de la reunión con el presidente en Palacio Nacional, Ordaz afirmó que existe una buena oportunidad para promover las inversiones en España. Vaya papel que le dan a Quirino después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador llama a poner en pausa las relaciones con España. No se diga todo lo demás. El teatro que hacen en el gobierno de México todos los días, o un día sí y un día no, para atacar al gobierno de España sin provocación alguna. Pero bueno, tras acusar al gobierno federal de autoritario, Marco Cortés, presidente nacional del PAN, dio por concluido su intento de implementar mesas de diálogo con la Secretaría de Gobernación al afirmar que no recibieron respuesta para discutir 7 temas diversos. Figuran pluralidad democrática, Estado de Derecho, generación de empleo, seguridad y narcotráfico, reforma eléctrica, salud y bienestar, reforma electoral, así como medio ambiente y desarrollo sustentable. José Ramón López Beltrán, el hijo mayor de Andrés Manuel López Obrador, acudió con su esposa Karen Adams y su hijo a la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles. En Instagram, Adams compartió fotografías en las que se observa a Joserra en los pasillos del aeropuerto, en el Museo del Mamut, en el Museo de la Aviación. Expresó que el aeropuerto es uno de los más lindos que ha visto y que su hijo pequeño se sentía orgulloso de su abuelo. El aeropuerto internacional Felipe Ángeles lució casi vacío. Esto es una maravilla. Después ya pasó la garnachiza, ya pasó el acarreo, ya todo. Bueno, al día siguiente, vacío el aeropuerto. 6 vuelos de los 8 que tenía, de los 8 que quedaban, nada más le quedan 6. Los otros se los llevó Andrés. Quedan 6 vuelos, de los 8, 3 de ida a Cancún, Mérida y Tijuana, 3 de vuelta. Pese a ello, de estos 6 vuelos, la mitad de los pasajeros que iban a Tijuana y a Cancún los tuvieron que reprogramar para irse al aeropuerto internacional de la Ciudad de México porque no supieron llegar, porque no les dieron indicaciones correctas. Bueno, N cantidad de problemas. Es increíble, circo, maroma y teatro. Y reporte especial a la señora de las tlayudas, no se le encuentra por ningún lugar. Los vuelos de Estados Unidos desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con Delta Airlines, Copa Airlines y otras aerolíneas arrancarán en el segundo semestre del año, anunció Isidoro Pastor, director operativo de la terminal aérea.
Está en proceso y los vuelos internacionales de pasajeros a Estados Unidos tenemos considerado inicien en el segundo semestre de este año. Con esa aerolínea y con Copa Airlines también y una aerolínea nueva. Bueno, vamos a decirle a Isidoro Pastor, me quiero imaginar general del ejército, que para que puedan activarse los vuelos necesitamos tener la certificación que da la FAA, que hasta el momento no se tiene la certificación de la FAA. Ahora, esto también implica dos cosas. Uno, Estados Unidos no va a mandar vuelos y Canadá no van a mandar vuelos al aeropuerto hasta no tener la certificación. Por otro lado, las aerolíneas mexicanas no pueden abrir nuevas rutas hacia los Estados Unidos. Y las aerolíneas norteamericanas podrían abrir nuevas rutas, pero una vez que se les dé el visto bueno de la FAA para su certificación de llegada. El aeropuerto puede estar muy bonito, pero si no tiene la certificación, no va a tener los vuelos porque las aerolíneas norteamericanas no se van a aventar el riesgo. Miren, no tienen forma de surtirle gasolina a los aviones. Les voy a poner este dato. Las pipas de gasolina para surtir a los aviones las tienen que llevar rodando desde los aeropuertos aledaños para poder llenar de gasolina los aviones. Y a ese tipo de aviones no es como que llegue uno y diga, aviéntele 200 de Magna. ¿Cuánta gasolina le cabe a un avión? Nada más para que lo consideren. Grupo TM, compañía mexicana que ofrece servicios de transporte marítimo, que es Transportes Marítimos Mexicanos, de operación logística e infraestructura marítima, firmó un contrato de arrendamiento para operar un almacén de 5,184 metros cuadrados como recinto fiscalizado, autorizado por un periodo de 10 años dentro de la terminal de carga del aeropuerto Felipe Ángeles. El lugar donde se construía el nuevo Aeropuerto Internacional de México fue declarado ya área natural protegida con un decreto promovido por Andrés Manuel López Obrador, el famoso lago de Texcoco. Un día después de inaugurarse el Felipe Ángeles, María Luisa Albores, secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Semarnat, explicó que tras una consulta se eligió preservar el lago de Texcoco en lugar de este aeropuerto por su importancia ecológica. Tiene un principal vaso regulador hídrico del Valle de México para el bienestar de más de 15 millones de habitantes de estos 5 municipios y de la capital, de la Ciudad de México. Hablamos de cuidar más de 678 especies de flora y fauna y es un refugio para las aves acuáticas migratorias. Iñaki Echeverría, responsable del proyecto Parque Ecológico Lago de Texcoco, especificó que la inversión contempla equipamiento deportivo, centro de visitantes, vivero y la reproducción mensual de casi 500,000 plantas. Donde se construirá todo el equipamiento deportivo, unos laberintos que construimos con material que existía en la zona, y esta es la distribución de lo que va a ser el deportivo, con las contará pues canchas multiusos de entrenamiento, de fútbol principalmente, básquetbol, partes de patinaje, de americano, en fin, multitud de actividades. Estas obras ya están en proceso de licitación y están en proceso de iniciar. Y el jardín central de todo este espacio está ya en ejecución, se cubren 42.6 hectáreas con especies herbáceas de la zona y se plantaron ya más de 429 árboles. Grupos de la sociedad civil, comunidades mayas y especialistas ecológicos, arqueólogos demandaron frenar el tramo 5 del Tren Maya, pues la devastación que implica para la selva y sistemas de ríos subterráneos de la zona lo hacen inviable. Acusaron de este tercer plazo de tramo que recorre Cancún-Tulum, que ha sido profundamente problemático, modificado a petición de los hoteleros. No cuenta con estudios de impacto medioambiental, pone en riesgo a la fauna y flora dentro del corredor biológico por el que pasa y donde se instalarán muros de contención para proteger las vías que impedirán el tránsito y el cambio genético de los animales. Explicaron que además se construye sobre ríos, subsuelos y cenotes, lo cual compromete
la disponibilidad de agua dulce y de la única fuente que tiene la península para consumo humano y abastecer los ecosistemas de la región, a la par de representar un peligro latente por posibles derrumbes y socavones. Fíjense, mucho ahorita que vamos a preservar el lago de Texcoco y que 500 aves y que 700 árboles y quién sabe qué, pero te vas a ver la viabilidad ecológica del Tren Maya, que es un desastre. La eliminación de la selva, el paso por encima de zonas de manglares, bueno, es una devastación total. Ahora, para el presidente se van a reubicar 35 árboles, pero lo que estamos viendo en la construcción del Tren Maya es una devastación ecológica, de las cuales no solamente artistas, muchos han levantado la voz y ahora son atacados. Y bueno, habrá que verlo. Como protesta contra la inseguridad en vías, cobros de peaje y precio de combustibles, decenas de transportistas de carga pesada iniciaron marchas, plantones y bloqueos en al menos 20 o 30 entidades anunciadas. Los integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportes, AC, ocuparon las inmediaciones de la Cámara de Diputados en la Ciudad de México, también carreteras en Aguascalientes, Veracruz, Quintana Roo, Jalisco, Chiapas, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Yucatán, Tabasco, Campeche, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca e Hidalgo. Advirtieron que si no son atendidos por el gobierno federal, bloquearán todas las vías donde tienen presencia, así como el Zócalo de la Ciudad de México y el Senado, la Cámara de Diputados, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Carlos García, vicepresidente de AMOTAC, dijo que prevén dejar al menos un carril libre durante las protestas para evitar que se paralice el tráfico. Pues aprendieron de los mejores a tomar las cosas. Loreto Ortiz Alfe, ministra de la Corte y exdiputada federal de Morena, propuso avalar la ley de la industria eléctrica aprobada por el Congreso en marzo del 2021 que fortalece el monopolio de la CFE. Vámonos a hacer una pausa. Regresamos, son las 7 de la mañana con 1 minuto, hoy miércoles 23 de marzo. El clima en Central FM, Equilibrio. Para este miércoles 23 de marzo en la Ciudad de México, se espera una temperatura máxima de 28 grados y una mínima de 9. El día estará parcialmente nublado. Y para Houston, Texas, se espera una temperatura máxima de 19 grados y una mínima de 9. El día será soleado. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Continuamos aquí con más información para todos ustedes. Este miércoles, Banorte informa que si las condiciones de la venta de Banamex son favorables para sus accionistas, buscará recuperar el Banco Nacional de México para que vuelva a quedar en manos mexicanas. Agregó que si decide comprar, invitará a todos los mexicanos a sumarse a esta causa sin un mínimo de inversión y convertirse en propietarios del mismo. ¿Qué? Pero bueno, seguramente los invitará abriendo cuentas, ¿no? Porque no va a faltar el que va a decir, yo aquí vengo, soy dueño del banco, ya los quiero ver. 6 de cada 10 personas en México consideran cambiar el trabajo el 2022, según LinkedIn. Los interesados en cambiar de trabajo buscan un nuevo equilibrio en la vida personal y laboral que pueda atender las nuevas necesidades y expectativas que se crearon a raíz de la pandemia. Usuarios de redes sociales reportaron diversos problemas en los servicios de Google, como Gmail, YouTube, Meet, Drive. Poco antes de las 17 horas, las fallas fueron desde no poder iniciar sesión, no abrir archivos, no comenzar una reunión virtual, hasta no tener acceso al sitio web de cada uno. De acuerdo con Down Detector, Google Drive tuvo dificultades desde las 17:08, Google Meet y Gmail a partir de las 17:04 y YouTube desde las 16:57 horas, sobre todo para su aplicación móvil. Increíble cómo ya dependemos tanto de estas cosas que se cae el servidor. Imagínate, se cae el servidor de Google
Y es que nos vamos a la fregada todos. Alfredo Gutiérrez, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, propuso ordenar la liberación inmediata de Alejandra Cuevas Morán, así como cancelar la orden de aprehensión contra su madre, Laura Morán Servín, ambas acusadas de el supuesto homicidio de Federico Gertz Manero. Gutiérrez turnó proyectos de sentencia que conceden amparos lisos y llanos para liberar a Cuevas, presa en una cárcel femenil en la de Santa Marta, Catitla, desde octubre del 2020, y otro para eliminar la orden contra su madre, que tiene 94 años de edad y que fue pareja del hermano del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, durante 52 años. Ya se habían pronunciado por la liberación de Cuevas. Por diversas razones, Gutiérrez no estaba en este grupo, por lo que ya existen 6 votos necesarios para su absolución. Esta mujer debe de salir de la cárcel y se debe de desenmascarar al miserable de Alejandro Gertz Manero, que utiliza su puesto, que utiliza sus influencias para meter a la cárcel a una mujer inocente, para robarle el dinero a su mamá. Después de haber estado 52 años, perdóneme, como pareja de su hermano, a la que acusa de asesinato por negligencia. Es miserable, Alejandro. Es no tener madre. Pero bueno, de esos hay muchos. La Fiscalía General de la República investiga a su testigo colaborador Rafael Caraballo Opengo, exsecretario técnico del Comité de Administración del Senado, por un nuevo caso de presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero de más de 11.5 millones de pesos entre el 2013 y el 2019, tras una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera. Caraballo fue videograbado con maletas de dinero, supuestamente pagaron por la aprobación de la reforma energética, como lo denunció Emilio Lozoya Austin. Samuel García, gobernador de Nuevo León, anticipó que se abrirán las carpetas de investigación para denunciar a secretarios de la administración anterior y proveedores también. Venga. Pero me faltan muchos exsecretarios, empezando por el de gobierno, que por cierto, él fue también gobernador sustituto en las broncofirmas. Y me falta el de movilidad, y el de salud, y la de educación. Manuel González, secretario de gobierno. De movilidad era Manuel Vital. De salud, Manuel de la O. De educación, María de los Ángeles Errizurris, para que le echen un lente. Según el emesista, algunos exsecretarios proveedores pidieron ser testigos protegidos para denunciar cómo pedían recursos más arriba. Evitó dar detalles sobre su antecesor, el Bronco. Opinó que sería irracional que un juez federal le otorgue libertad al conocer el caso del uso de recursos ilícitos turnado por un juez local. Indicó que generalmente las audiencias para procesos federales tardan semanas o meses, por lo que no tendrían que ser diferente en este caso. Lo que no queremos ver es trampas, ni en lo oscurito, ni manos negras, y en cuestión de días querer sacar a alguien. Porque eso sería completamente irracional jurídicamente hablando. Salió más cabrón que bonito Samuel García. Yo creo que a muchos les ha sorprendido que haya llegado este chavo a la gobernatura de Nuevo León y les haya salido tan bravo. El primer sorprendido, pues el Bronco, aunque ya se la veía venir, porque entre unas y otras, pues el Bronco promovió 6 juicios de amparo para ver si salía con alguno de ellos, ¿no? Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ¿se acuerda usted de este líder del PRI en la Ciudad de México? Cuauhtémoc, que era mejor conocido como el príncipe de la basura, ¿no? Porque el papá de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre era el rey de la basura en la Ciudad de México. De ahí sacaron, era el jefe de jefes de jefes de los pepenadores, de los basureros. Para que vean, lo que para unos es basura, para otros es oro, ¿eh? Bueno, este señor le complementaron 2 órdenes de aprehensión por delitos de tentativa de trata de personas, asociación delictuosa. La misma suerte corrieron Adriana N. y Claudia N., informó Ernestina Godoy Ramos, fiscal general de justicia. Se presume que conocido como el rey de la basura,
con complicidad con estas dos otras mujeres, construyeron una red, un emporio de trata de personas para dar servicios sexuales a Cuauhtémoc. No, hombre, que era libidinoso. También sus compañeros del tricolor del PRI local, del Distrito Federal, gozaban de las viandas que me quiero imaginar le llevaban a estas mujeres. Aquí quiero hacer un llamado a otras posibles víctimas de esta red de trata de personas para que acudan a la Fiscalía y presenten su denuncia. Confíen en nosotras. Creo que sí, hay que hacer ese llamado, es importantísimo. Todo este caso de Cuauhtémoc ya tiene años, no es un asunto nuevo. A Cuauhtémoc Gutiérrez lo sacaron del PRI cuando se dio a conocer esta red de trata de mujeres, pues ¿qué tendrá? ¿Casi 10 años? Fácil, porque se dio a conocer que tenía sus famosas edecanes, con las que andaba para todos lados, y no eran edecanes, eran prostis, que tenía él en contra de su voluntad. No, un caso horroroso el de Cuauhtémoc Gutiérrez. Un juez federal vinculó a proceso a un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional por el asesinato de Lidy Villalba, empresaria potosina y ex candidata al PRI a diputada federal, ocurrido el jueves pasado ahí en Jalisco. Lo acusó de homicidio calificado, le dictó prisión preventiva oficiosa, confirmaron funcionarios del gobierno federal. Andrés Manuel López Obrador reprochó a Estados Unidos el apoyo económico que ofreció a Ucrania por la invasión rusa. Reprobó que no actuara igual para los proyectos que propuso para Centroamérica. Ay, Dios mío santo. Digo que para atemperar el fenómeno migratorio es necesario invertir en ayuda para los pueblos puedan vivir con dignidad. Acaban de autorizar recursos para Ucrania y está bien, porque pues es su política de proteger a Ucrania, han decidido eso, pero eso lo aprobó el Congreso estadounidense creo que en 2 días, y el apoyo para los hermanos centroamericanos ya va para 4 años y no se aprueba. O sea, en pocas palabras le dice, dame dinero para mis estupideces, ¿no? O sea, no te metas con mi soberanía, pero déjame te digo qué hacer con tu presupuesto. Óyeme, Andrés Manuel, digo, ten un poco de lógica. ¿Estará enterado el presidente que hay una guerra en Ucrania? Digo, no sé. Chance es así de ignorante. Digo, si no sabe cómo se dice hamburguesa, si no sabe llenar un cheque, pues ¿qué puedo yo esperar de un presidente así? Ahorita les voy a presentar lo que está haciendo Morena justamente en estos tiempos de guerra, ¿no? Pero nada más para que se den cuenta la intransigencia que representa nuestro gobierno. El número de mexicanos detenidos por autoridades migratorias de Estados Unidos incrementó 268% en el actual año fiscal respecto al 2019. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza reportó que entre octubre y febrero un total de 312,831 mexicanos, un promedio de 2,071 al día, fueron detenidos al intentar cruzar la frontera sur a la Unión Americana. En octubre del 2018 a febrero del 2019, la cifra ascendió a 84,847. La diferencia de la migración procedente de Centroamérica, compuesta en mayoría por familias. Aquí hay un fenómeno importantísimo que tenemos que poner sobre la mesa, que es la pandemia, ¿no? Durante el periodo pandémico hubo 2 fenómenos importantes migratorios. Primero, dejaron de moverse hacia el norte porque había el peligro de morirte por COVID. Y 2, la patrulla fronteriza dejó en gran medida de arrestar gente, nuevamente,
por el problema del COVID. Patricia Guerrero, juez del Tribunal de Apelaciones de San Diego, hija de migrantes mexicanos, fue confirmada como la primera latina en servir en la Suprema Corte de California. La Comisión de Nombramientos Judiciales ratificó a Guerrero con una votación de 3-0 para ocupar la vacante que dejó el año pasado el juez asociado Mariano Florentino Cuellar. Patricia Guerrero, de 50 años de edad, creció en la región agrícola del Valle Imperial y ha trabajado como fiscal socia del bufete de abogados, juez del Tribunal Superior y actualmente es parte del Tribunal de Apelaciones del Cuarto Distrito. La hispana, quien recibió elogios de colegas y miembros del panel integrado por el secretario estatal de Justicia, Rob Bonta, el presidente de la Corte Suprema, dijo que se siente honrado por la importancia histórica que tiene su ascenso al máximo tribunal del estado. La verdad, muy bueno. La subvariante beta alfa 2 de la variante Omicron representa actualmente el 35% de los nuevos contagios de COVID en Estados Unidos, según datos actualizados de la CDC. Jen Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca, informó que dio positivo a COVID, por lo que ya no acompañará a Joe Biden en su viaje de trabajo a Europa. Biden tiene previsto viajar esta semana a Europa para reunirse con líderes de la Unión Europea y la OTAN para coordinar la respuesta de Occidente frente a la invasión rusa de Ucrania. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, insistió en poner fin a la guerra absurda en Ucrania. Advirtió que el conflicto no se puede ganar y el pueblo ucraniano está soportando un infierno. Continuing the war in Ukraine is morally unacceptable, politically indefensible, and militarily nonsensical. It is time to end this absurd war. This war is unwinnable. Sooner or later, it will have to move from the battlefield to the peace table. There is enough on the table to cease hostilities now and seriously negotiate now. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, informó que pidió al Papa Francisco, actuar como mediador en las negociaciones con Rusia para poner fin al conflicto armado iniciado el 24 de febrero. Por Twitter, el mandatario informó que habló con el pontífice y le informó sobre la situación actual que presenta, esta situación humanitaria que presenta Ucrania de forma lamentable. Ucrania quiere que China desempeñe un papel más notable para detener la guerra en Rusia que está teniendo en su territorio y se convierta en futuro en garante de la seguridad mundial. Un asesor de Volodymyr Zelensky también señaló que espera un diálogo pronto entre el presidente de Ucrania y el presidente Xi Jinping de China. Miren, si hay un país que va a jugar una figura clave en este conflicto, se llama China. Y su silencio ha hablado cántaros. Y entonces hay que tenerle cuidado y se me hace una buena estrategia que el presidente de Ucrania vaya y enfrente a Xi Jinping y le diga, tú tienes la llave de la paz del mundo. Porque se mete China y se arma la de Dios. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, indicó que las negociaciones con Ucrania no son suficientemente sustanciales, por lo tanto no se para la guerra. Fuerzas ucranianas afirmaron que retomaron Marikiav, estratégico suburbio de Kiev, mientras que las fuerzas rusas están presionando otras zonas cerca de la capital y mantienen el asedio sobre Mariupol. Vamos a hacer una pausa, 7:20, regresamos. Un comentario. El clima en Central FM, Equilibrio. Para este miércoles 23 de marzo en San Luis Potosí, se espera una temperatura máxima de 28 grados y una mínima de 5. El día estará parcialmente nublado. Y para Oaxaca de Juárez, se espera una temperatura máxima de 31 grados y una mínima de 13. El día estará parcialmente nublado. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM, Equilibrio. Bueno, pues día 2 del aeropuerto vacío. Les digo, la señora de las tlayudas no la encuentra nadie. Se acabó el montaje. Bueno, ¿ahora qué hacemos para seguir destruyendo al país? ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que tenemos que estar viendo ahora? Porque hoy le hacemos una pregunta a nuestras formas de consulta, que es la siguiente. A ver, pónganme la pregunta. Se acabó el alboroto por el aeropuerto, pero ahora,
¿cuál será la siguiente víctima de la Cuarta Transformación? Entonces tenemos pendiente el INE, acabar con el INE, juicio político en contra de Ciro Murayama y en contra de el presidente consejero Lorenzo Córdoba, la reforma eléctrica. ¿Qué pasó con la reforma eléctrica? Está en stand-by, ya pasó, no pasó. ¿Qué pasó con Estados Unidos? ¿La vamos a hacer? ¿No la vamos a hacer? No sabemos. Dos Bocas, ¿cómo va la construcción? Que si sí, que si no. Que, ya. La revocación de mandato, que si la veda electoral, que si no, que si la ley Mordaza, que si se queda, que si votamos, que si no votamos. Tenemos tantos pendientes los mexicanos. O sea, este gobierno ha sido tan cataclístico que en realidad hay una enorme cantidad de frentes por las cuales dicen que el que mucho abarca poco aprieta. Pero hay fuegos por todos lados. Porque a estas 4 opciones no les pongo más porque no hay espacio. Le tenemos que sumar la inversión, le tenemos que sumar los trabajos, le tenemos que sumar la informalidad, le tenemos que sumar la recaudación de impuestos, le tenemos que sumar los gasolinazos. N cantidad de problemas que tiene este gobierno, de los cuales no atendemos nada. ¿Qué pasó con la corrupción? ¿Qué pasó con Ayotzinapa? ¿Qué pasó con la línea 12 del metro? Temas. En donde no hay una definición de rumbo, no hay una definición de forma. Lo único que hacemos es ir siguiendo el circo mediático del presidente de la República. Pero ¿qué hay de esencia? ¿Qué hay? Órale, ya. Sigan con sus tonterías. Pero ¿qué vamos a voltear a ver? ¿En dónde está el gobierno que va a pasar a la historia con la transformación? Cuando tenemos un presidente que se pone a reclamarle al presidente de Estados Unidos, fíjense nada más lo grave de este asunto, que por qué autorizó un presupuesto para Ucrania y no para sus estúpidos arbolitos que pretende mandar a Centroamérica para frenar la migración. Porque vamos a hacer, me quiero imaginar que un muro de árboles, porque de otra manera no entiendo yo por qué si vamos a sembrar limoneros o mameyes o plátanos, vamos a parar el flujo migratorio y acabar con la inseguridad por la cual miles de centroamericanos y mexicanos deciden ir a los Estados Unidos. Pero paralelamente de esto, que le pega a Estados Unidos con matracas por todos lados, los ataca constantemente, afecta sus intereses, le pega al socio comercial más importante de nuestro país y después les tira la mano para decirle, dame, ¿no? Oiga, yo si fuera Estados Unidos, me voltearía a ver a mi país de vecino del sur y le diría, oye, ¿estás idiota? Me pegas, me insultas, me denostas y aparte de todo estiras la mano para ver qué te doy. Y no se queden ahí, porque con todo lo que está pasando en Rusia, con las últimas declaraciones que da Sergei Lavrov diciendo que México va a ser parte de la resistencia ante las injerencias de los Estados Unidos, ¿sabrá Dios qué estará hablando Marcelo Ebrard con Sergei Lavrov? Después, hoy, Morena va a presentar un foro de amistad con Rusia. Fíjense, este comunicado lo saca Morena. A ver, pónganmelo en pantalla, en donde van a anunciar a ver, pónganmelo, por favor. Van a anunciar esta instalación de un grupo de amistad México-Rusia en la Cámara de Diputados, 23 de marzo, o sea, hoy, a las 11 de la mañana. Cuando ayer el presidente de México le estaba diciendo a los Estados Unidos que por qué le daban dinero a los ucranianos. ¿Qué no ha visto el gobierno de México? ¿Qué no entiende el gobierno de México? Todos los países del mundo se unen al clamor del insulto que representa esta guerra, poniendo limitaciones a Rusia por todos lados. Y México
decide hacer una oportunidad para el grupo de amistad con Rusia y después le reclama a Estados Unidos que por qué le da dinero a Ucrania y no a ellos. No, hombre. Pero ¿qué puedes esperar de un presidente como Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué puedes esperar de un gabinete como el que tiene? En donde dicen que perro no come perro, pero estos perros tragan todo. Se tragan entre ellos. Es francamente preocupante ver qué sigue en el horizonte. Ahora tenemos el tema de la revocación de mandato enfrente de nosotros. Un tema en donde hay una confusión horrorosa de parte de todos. Si podemos hablar de ellos, si no podemos hablar de ellos, si salimos a votar, si lo hacemos vinculatorio, ¿qué va a pasar si se va, si se queda? Hay una confusión enorme. Pero aparte de todo, una confusión provocada por el propio presidente y por el propio gobierno, en donde los que tenemos una voz y un micrófono para dar un cierto sentido de guía, somos denostados por las propias autoridades y desacreditados por las propias autoridades. Porque todos nosotros somos los malos. Porque ellos no los quieren. Porque nosotros intentamos explicar las cosas, ahora somos expertos, somos todólogos. Y francamente, para los que no trabajan en esta labor del periodismo, ha de ser difícil comprender que a veces los periodistas tenemos que ser todólogos. Y más los que tenemos una opinión. No los que nos dedicamos a leer noticias. Nosotros no leemos. Nosotros estudiamos. Todos los días. Estudiamos leyes. Estudiamos de historia. Estudiamos de lo que pasa. Vemos las noticias en otros medios. Nos informamos sobre lo que ustedes nos mandan. Generamos una opinión para vertirla. Nos ponemos a estudiar revistas médicas. Nos ponemos a ver documentales, yo qué sé, para poder tener el suficiente conocimiento y responsabilidad, para poder tomar este micrófono, verlo a usted a los ojos y vertirle una opinión. Hoy todo nuestro país está destrozado, inclusive el mismo sentido de la mexicanidad, que hoy parece ser no existe. Pausa. Regresamos, 7:31. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Gracias por continuar con nosotros aquí en Central FM Equilibrio. Oigan, antes de entrar a platicar con nuestra siguiente entrevista, quiero felicitar al ingeniero Pedro Ferriz de Con. Ayer le fue muy, muy bien en esta conferencia de Somos México y agradecerle a toda la gente de Guadalajara por su presencia, en verdad. Buenísimo, a ver si ahorita pasamos unos extractitos, ahorita te voy a mandar, que estuvo padrísimo. Pero bueno, quiero darle la bienvenida a Cecilia Patrón. Ella es secretaria general del CEN del PAN, también diputada federal, para hablar, pues yo creo que de un problema importantísimo que es desde la educación, los derechos humanos de los niños, las escuelas de tiempo completo. ¿Qué ha pasado con Delfina Gómez? Digo, ya tenemos al Bronco en el bote por delitos electorales y Delfina, bueno, tan campante, paseándose por todos lados. Cecilia, te agradezco que estés con nosotros. Muy buenos días, Pedro, un gusto estar aquí y poder platicar este tema tan importante como es el desarrollo de las niñas y los niños de México. Se me hace importantísimo. Hemos visto un golpe importante al tema educativo. No quiero ni empezar a hablar de lo que pienso yo de la Secretaría de Educación Pública en sus capacidades. Pero vamos a empezar por todos los golpes que ha sufrido el sistema educativo nacional, prepandemia y pospandemia, y por supuesto lo que pasó en medio, ¿no? Las escuelas de tiempo completo, los desayunos escolares, las guarderías, todo ha sido afectado en detrimento no solamente de los niños,
sino de las mujeres que dicen defender. Así es, Pedro. Quiero decirte que 3.6 millones de niños participaban dentro del programa de escuelas de tiempo completo. Este programa empezó en 2007. Además, iba dirigido a las zonas de mayor, alta y muy alta marginación. Ahí más de 14,000 niños eran beneficiados. ¿Y cuáles eran los beneficios de estas escuelas de tiempo completo? Porque eso es lo importante, ¿no? El beneficio es que había mayor rendimiento escolar, disminuyó el abandono escolar. Hay que decir que los niños recibían un alimento en la escuela, o sea que estábamos asegurando que tuvieran un alimento sano al día, porque estaban en las zonas de mayor marginación del país, o sea, y de muy alta marginación. Entonces, imagínate el impacto que tiene que hoy estos niños se queden sin ese alimento, sin estar más horas en la escuela que les permitía, pues hoy sí que un desarrollo mayor. Y hoy, aparte que te escuchaba yo hablando, pues de este embate a las niñas y a los niños, es preocupante porque mucho se habla del cambio y la transformación del país. Pero quisiera que muchos entendieran que para que el verdadero cambio en el país se dé, tendríamos que estarle apostando justo a eso, al desarrollo de las niñas y los niños. Desde los 0 a los 6 años se forman todas las conexiones neurológicas del cerebro. Es cuando un niño tiene que estar alimentado, tiene que estar y dormir, tiene que estar estimulado, tiene que recibir amor. Todo esto debe ser. Entonces, imagínate las estancias infantiles que en esos lugares recibían pues muchísima estimulación, alimentación, sueño, y además de una forma organizada y regulada por el gobierno, apoyada por los padres de familia. De verdad que todo esto nos lleva a hacernos un análisis de a dónde queremos ir como sociedad, porque aquí lo que es más importante es proteger a nuestras niñas y a nuestros niños. ¿Por qué? Porque en su desarrollo es cuando vamos a tener hombres y mujeres adultos sanos. Definitivamente se está descuidando de forma importantísima la niñez, se está descuidando de forma importantísima la educación, se está descuidando de forma importantísima la propia unidad familiar, la capacidad y posibilidad de desarrollo de muchas madres trabajadoras que ahora no tienen dónde dejar a sus hijos en lo que salen a hacer las labores del trabajo, de muchas familias. Bueno, hay el cambio de los libros de texto, el cambio de los propios datos, los horarios escolares, las escuelas a través de la televisión. Bueno, por supuesto. Hay una afectación por todos lados. Las madres trabajadoras se ven afectadas. Programas como estancias infantiles tenían 3 grandes beneficios o 3 grandes beneficiarios. Desde luego y en primer lugar, las niñas y los niños. En segundo lugar, las madres trabajadoras que podían salir dejando a sus hijos en un espacio seguro, sano, ¿verdad? Y también aquellas mujeres que trabajaban en las estancias. O sea, habían 3 grupos muy beneficiados con esto. Y en el caso de las escuelas de tiempo completo también nuevamente afecta a las mujeres trabajadoras, puesto que se iban a trabajar con la tranquilidad de que sus hijos estaban recibiendo un alimento, que estaban desarrollados y que estaban en la escuela por mayor tiempo. Desde luego que esto también es un impacto muy fuerte a las mujeres en este mes de las mujeres en el que hablamos tanto del presupuesto paritario para las mujeres, que estamos buscando mayor participación en recursos para programas justos como estos que ayudan a la mujer a poderse desarrollar plenamente, porque cuando no tienes quien te cuide a tus hijos, difícilmente una mujer se puede desarrollar. Dime una cosa ahora, creo que es importante, diputada, hablar también sobre el papel de la secretaria de Educación Pública. Se me hace importantísimo tocar el tema de las acusaciones que hay en su contra por delitos electorales y el hecho de que no ha ido a comparecer ante ninguna autoridad sobre un delito similar, como es el de El Bronco, que hoy está en prisión, y que de la secretaria de Educación Pública, que sabemos desvió dinero de los trabajadores del gobierno de Texcoco, y nadie dice nada. Pues eso es lamentable. Cualquier hecho que esté fuera de la legalidad tiene que ser investigado, tiene que ser seguido, y quienes deben de dar el ejemplo somos quienes gobernamos. Es justo, es la responsabilidad, y creo que es muy lamentable que nuestra secretaria de Educación Pública pueda estar acusada de algo tan grave, que se ha podido comprobar que hay testimonios y que hoy no se esté investigando, que se quede solo en los dichos y que sí se investigue a quién es el enemigo y al enemigo se le persiga. Creo que en un país democrático donde se aplica la justicia, pues tiene que ser para todas y para todos por igual.
¿Y no va a haber algún momento en donde la Cámara de Diputados se llame a esta secretaria de Educación Pública o que se le inicie alguna carpeta de investigación o hacer algo al respecto? Yo entiendo que el día de ayer o hoy estaría la secretaria de Educación Pública y que finalmente no ha llegado y no se ha presentado. Sé que debe estar por ir, sé que fue citada la Secretaría de Educación Pública, y porque hay muchas cuestiones que se quieren, muchas preguntas y muchas dudas en el tintero de las que queremos saber y queremos respuestas claras, y que queden claro que son respuestas claras porque benefician a los ciudadanos. Y ese es el papel de los diputados, ¿no? Estar exigiendo pues que haya resultados. No somos otro poder y nuestra obligación es buscar que haya resultados. O sea que seguramente seguirá insistiendo en que pueda acudir a la Cámara de Diputados, de las y los diputados, a rendir cuentas de todo lo que ha pasado. Te agradezco mucho, Cecilia Patrón, diputada y secretaria general del CEN del PAN. Gracias por estar con nosotros y estaremos muy pendientes de este tema educativo porque es importantísimo. La educación es en donde empieza el cambio de la sociedad. Cecilia. Es correcto, totalmente correcto. Ahí viene la verdadera cambio y transformación del país, apostándole e invirtiéndole a la niñez mexicana. Gracias, Cecilia. Te lo agradezco muchísimo. Un fuerte y cariñoso abrazo para todas y todos. Hasta luego, bonito día, Pedro. Hasta luego. Oigan, ¿ahí tienes ya el video? Pues me están reportando ahí que hombre, maestra de periodismo, la señora Vilchis, acaba de nombrarnos en la conferencia mañanera que porque estamos diciendo mentiras, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que dijo? A ver, vamos a poner. Audio. En las noticias falsas que circularon en torno al AIFA, se compartió una imagen de 2019 con personas cargando despensas y desayunos, queriendo denunciar acarreo en el acto de la celebración por la apertura del AIFA. Se posicionaron las palabras en redes sociales Boeing y acarreados, pero la foto es de 2019 y no corresponde al evento de este 21 de marzo de 2022. Y vemos, por ejemplo, aquí a Pedro Ferriz. Oiga, ¿hubo acarreados de la inauguración del AIFA? Imagínate festejar un aeródromo donde venden tlayudas entre los pasillos. Hay puestos informales, acarreados con torta y Boeing, instalaciones sin acabar, sin agua en los baños. Ya dijimos que eso no es cierto. Menos de media hora obra terminada y salir a decir que se cumplió. La 4T en imágenes. Bueno, yo nada más le digo una cosa a la señora Vilchis. A ver, nada más ponte el estilo de donde está el tweet en donde yo estoy hablando, porque, miren, yo hice una pregunta, ¿no? Y la leyó en forma de pregunta. Oiga, ¿hubo acarreados o no hubo acarreados? Pues no hubo. Ah, bueno. Pero yo puse una imagen en donde sé perfectamente bien que hubo acarreados. Ahora, dice la señora que es falso que no había agua en los baños del aeropuerto. A ver, Jerry, ahí te mandé un video de los baños del aeropuerto para que me diga la señora. Mira, ahí están los signos de interrogación, Vilchis. Yo no estoy haciendo una afirmación, estoy haciendo una pregunta para que me la contestes. Ahora, yo sé que hubo acarreados. Simplemente estoy usando el sarcasmo como un tipo de opción. Ahora, sobre el agua de los baños del aeropuerto, no lo digo yo. Ahí están los videos y te lo mandé ahí, Jerry, para ver si me lo pueden poner, en donde no hay agua en los baños del aeropuerto. Y ahí está la prueba, ahí está, va, toca, no hay agua. Va, toca, no hay agua. ¿Hay agua? No hay agua. No hay agua. Y no hay agua. Sé que no me creen, pero no hay agua. No hay agua. ¿Hay agua? Vieja ridícula. Debería de aprender a hacer un poquito de investigación. Por algo le dicen la vilchismosa. Hacemos pausa. Regresamos. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio.
Mi queridísima Adriana Braniff, con el gusto de saludarte todos los días. ¿Cómo estás, Adriana Braniff? ¿Cómo estás, Pedro? Oye, pues, ¿cómo ves el foro que se va a llevar hoy de amistad con Rusia? No, pues es que te escuché, imposible no tocar el tema, porque yo quería comenzar, antes de escucharte esto, con este bien conocido refrán que dice, no mires la paja en el ojo ajeno sin ver la viga en el propio. Y se refiere a ese tema. Ya me diste cuerda, ya te voy a dar cuerda a ti, Pedro, porque pues es por este tema de que reclama López Obrador a los legisladores norteamericanos por trabajar rápido y expedito en asuntos que él considera que no son prioritarios. Y para los que no se han enterado, tú lo comentaste en tu editorial, pues resulta, fíjense que López Obrador, el que siempre saca la carta de la soberanía nacional, el que pide a Estados Unidos que no sea injerencista, otra vez opina sobre lo que se está haciendo en el Congreso norteamericano y ahora les reclama que hayan aprobado este paquete que vamos a poner en pantalla, que tienes ahí, que es un presupuesto de 13.6 billones, que serían 13,000 millones de dólares, y les reclama que hayan aprobado este presupuesto para ayudar a Ucrania y no hayan aprobado el presupuesto para Centroamérica y para su programa de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, que quiere exportar como franquicia allá a Centroamérica. Y lo que les reclama es que lo hayan aprobado solamente en 2 días. O sea, les está reclamando, además, por ser eficientes, por trabajar rápido, no dormirse ahí en la curul, sino trabajar eficientemente, mientras que el dinero para Centroamérica, dice, no se ha aprobado y ya pasaron 4 años. 4 años, no entiendo cómo dice 4 años, porque hace 4 años apenas estaba llegando a la presidencia, pero además dice que esa cantidad de 13,000 millones de dólares es mucho mayor que la que se pide para Centroamérica. Y no para ahí la cosa, porque les dice burocráticos y les dice que tienen un elefante más grande y más reumático que el de México. ¿No se ha dado cuenta el presidente de que estamos en una crisis mundial, al borde, haciendo una rayita de la guerra? Y ese dinero, pues es para los 3 millones de refugiados que han salido de Ucrania y también para ayuda militar para que los ucranianos se puedan defender. Nada más le faltó decir que eso es injerencista para Rusia o que Pelosi es una conservadora, pero ahora entiendo, después de escucharte con esto que comentas, de este grupo de amistad que se está organizando por parte del gobierno de México con Rusia, Pedro. Mira, yo cuando escuché la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador de reclamarle este presupuesto de 13.6 millones de dólares para Ucrania, y es que no me han hecho caso a mis estupideces. Óyeme, o sea, no te metas conmigo, pero yo me meto con cómo tienes que manejar tu presupuesto. No, y aparte no solamente es eso, es un México que constantemente está atacando a los Estados Unidos. Bueno, no saben ni qué es una hamburguesa. Digo, yo no sé si Andrés Manuel López Obrador, al decir cosas como ¿cómo se llaman las tortas en Estados Unidos?, quiere hacerle sentir al pueblo que es humilde. Pero a mí un cuate llega y me dice ¿cómo se llaman las tortas de Estados Unidos? Y no es humilde, es idiota. O sea, perdónenme. Sí. Porque además, y luego que se reclame a estos generadores de tortas porque no le dan dinero y después de pegarle a la reforma eléctrica, al comercio, a llamarlos injerencistas, óyeme, y todavía me pides lana. No. Sí, ahora todo va tomando sentido, Pedro. Ahora entendemos esta declaración de Lavrov, el secretario de Relaciones Exteriores, cuando muy seguro de sí mismo decía: hay países que no van a estar de acuerdo con que el tío Sam dé las órdenes. No les quiero decir quién, pero uno de ellos es México. Entonces, todo esto está tomando sentido y no va a parar ahí la ayuda, para que lo sepa el presidente, porque hoy viaja Joe Biden a Europa justamente para platicar de eso con sus aliados de la OTAN y con mandatarios de la Unión Europea. Van a hablar sobre más ayuda humanitaria, ayuda militar y más sanciones para Rusia. Uh-huh. Y también está el tema de Polonia que tocábamos ayer, Pedro. El tema de Polonia va a ser una de sus paradas, este país. Y ayer me llamó la atención un post que no quería dejar pasar hoy aquí contigo comentando, que es una publicación en redes, un post muy provocativo. No lo tengo aquí en pantalla porque está en
en ruso, pero te lo comento, es un post muy provocativo de un aliado muy cercano del presidente Putin. Él es el vicepresidente del Consejo de Seguridad del Kremlin, es un político ruso que fue incluso presidente de la Federación Rusa en el 2008, y en esta publicación en redes reclama oficialmente a Polonia su ayuda a Ucrania. Dijo esperar que escojan bien y vuelvan a apoyar a Rusia, y lamentó este político ruso que se esté fomentando ahí en Polonia lo que llamó la rusofobia. Y todo esto está sucediendo en la víspera de la visita de Joe Biden a Polonia, país que ha ayudado con 2 millones de refugiados que han salido de Ucrania y ofreciendo aviones MiG a las bases aéreas norteamericanas en Europa, que Joe Biden no aceptó. Pero lo que sí ha sucedido es que ahí justamente en Polonia, que hace frontera con Ucrania, pues por ahí sí ha pasado ayuda militar por esta frontera para ayudar. Y además, Polonia es miembro de la OTAN. Así es que las tensiones entre Rusia y Polonia aumentan justamente ahora que Polonia también ya deportó a 45 diplomáticos rusos porque eran supuestamente espías de ese país, Pedro. Hombre, qué cosa, mano. Hay muchos aspectos que hay que cuidar y estaremos muy al pendiente, mi querida Adriana, de lo que suceda a nivel internacional. ¿Cuándo se va el presidente a Polonia? Hoy, ¿Mañana? Hoy sale para allá. Hoy se va para allá. Hoy sale Europa y estará en Polonia el viernes, así es que vamos a estarlo comentando. Mañana el comentario contigo va a ser seguramente esta visita sobre de Joe Biden. Miren, hay cuestiones estratégicas y hay cuestiones simbólicas que son importantes. Polonia jugó un papel muy importante en la Segunda Guerra Mundial, Adriana. La Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra inicia con el asesinato del archiduque, ¿no? Francisco Fernando. La Segunda Guerra Mundial inicia con la invasión de Alemania a Polonia. Entonces, en barco de la Tercera Guerra Mundial, el presidente Joe Biden va a Polonia para enfrentarse a lo que posiblemente se ha visto como un acto de provocación por Rusia. Porque como bien lo dices, ¿a dónde se fue Ucrania? A Polonia. Entonces, creo que hay simbolismos que no puede uno dejar de analizar cuando ve este tipo de cosas, mi querida Adriana, y que tenemos que poner sobre la mesa para su correcto análisis. Te mando un abrazo, Branif. Oye, invita a la gente a vernos en nuestro canal de YouTube, ¿no? Sí, tenemos ahí una plática muy divertida, Pedro Ferriz Híjar y yo, en el nuevo canal de YouTube, que es Central Equilibrio, donde hablamos de todos los temas internacionales, también nacionales, y nos pueden seguir, dar like, poner comentarios, porque se los vamos a contestar, y vamos a hablar de todo. No paramos de hablar y de poner cosas ahí. Vamos a hablar de... Oye, nada más antes de irnos, no pierdas de vista, Pedro, que Zelensky invitó al Papa Francisco a ser mediador en este conflicto y lo invitó a Ucrania. Vamos a ver si acepta o no acepta, porque esto va a poner las cosas... Pregunta, ¿los ucranianos son católicos? Fíjate que lo que yo estaba viendo es que son ortodoxos. Ortodoxos. Pero ¿no? Hay que investigar muy bien, Pedro, porque hay por ahí un asunto de que en Rusia los jerarcas católicos, los jerarcas ortodoxos, o sea, la iglesia está muy, muy de la mano con Vladimir Putin, con el gobierno. Sí, pero es ortodoxa. Entonces, esto puede ser un no es el Papa. ¿Mandé? No es el Papa, los rusos son ortodoxos. Ortodoxos. Pero me refiero, no pierdas de vista que la relación entre gobierno e iglesia en Rusia es muy estrecha. Entonces, yo quiero ver cómo se hace este ingrediente si es que acepta el Papa Católico mediar en un conflicto. El bastión de la iglesia ortodoxa mundial es Rusia. Sí. Pues es el bastión. Es la iglesia anglicana de Enrique VIII. Pero bueno, ya lo estaremos viendo, mi querida Branif. Vamos a hacer una pausa en punto de las 7:59, miércoles 23. Ya volvemos. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM, Equilibrio.
Regresamos aquí a Central FM Equilibrio. Antes de irnos a el resumen rápido, quiero felicitar nuevamente al ingeniero Pedro Ferriz de Con, a todo el equipo de Somos México, en especial a mi hermana Dore, que hicieron una excelente labor allá en Guadalajara. En verdad, el orgullo de toda esta casa, todo este equipo de trabajo va para ustedes. Después de ver lo que fue, les dejo un cachito de lo que fue esta reunión que tuvo el ingeniero Pedro Ferriz en Guadalajara. ¿Qué herramientas les puedo dar yo? ¿Qué herramientas les puedo dar yo? Yo les puedo dar argumentos. Yo les he dado los míos. Y les pongo un colofón, que lo digo con gran respeto. Si después de haber escuchado mis argumentos y haber escuchado los argumentos de quienes te invitan a no votar, yo quisiera que no le hagan caso a nadie, ni a los que dicen no vayas, ni a los que dicen ve. Yo quiero que te escuches tú. Felicidades, en verdad, haciendo este esfuerzo importantísimo de mover voluntades. Y como bien dice el ingeniero Pedro Ferriz de Con, escúchense ustedes. Ahí está la respuesta a todas y cada una de sus preguntas. De los casi 450,000 mexicanos que están en la lista nominal de electores residentes en el extranjero, únicamente 17,792 podrán votar en la revocación de mandato. La lista nominal se cerró el 2 de marzo. Las entidades con más votantes son Estado de México, Ciudad de México y Veracruz. El INE determinó que la veda no aplicará el decreto aprobado por los diputados, pues ahora no va para este asunto de la revocación de mandato. Por llamadas telefónicas, Morena promueve la creación de comités para gestionar servicios vecinales en el marco de la revocación. Antonio Pérez Garibay, el papá del Checo, quiere ser presidente. También se destapó la Pati Armendáriz. Perdóneme que me ría, pero pues qué oso. Carolina Vigano, candidata que va por Hidalgo, pidió al Congreso sus electorales aguantar las presiones y a funcionarios federales no meter sus manos. ¿Qué pasó? Quirino Ordaz, embajador de México en España, reveló que AMLO le encomendó mucho trabajo en unidad con el país europeo después de pegarle a España como loco. Marco Cortés, presidente nacional del PAN, dejó de intentar implementar mesas de diálogo con la CEGOP por autoritarios. José Ramón López Beltrán acudió con su familia a la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El aeropuerto Felipe Ángeles, en su segundo día de operaciones, vacío, con solamente 6 vuelos y la mitad de pasajeros. Los vuelos de Estados Unidos hacia el aeropuerto Felipe Ángeles arrancarán el segundo semestre del año, así lo estima Isidoro Pastor, director operativo de la terminal. Transportes Marítimos Mexicanos, Compañía Mexicana de Transporte Marítimo, Operación Logística e Infraestructura, arrendó un almacén por 10 años en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El lugar donde se construía el Naim fue declarado área natural protegida. Comunidades mayas especialistas demandaron frenar la construcción del tramo 5 del Tren Maya por la devastación a la selva. Por la inseguridad en vías de cobro y peaje y precio de combustible, transportistas de carga pesada iniciaron marchas y plantones. En 2021, el contrabando de combustible subió 14% respecto al 2022. Banco de México podrá subir su tasa de interés a 6.5% según Reuters. La economía de México creció el 0.33% en febrero pasado, logrando su cuarto mes consecutivo con avances hacia arriba. Vámonos a hacer... ya está la entrevista, perfecto. Oigan, quiero hablar y justamente le quiero agradecer muchísimo a nuestra entrevistada, Kathleen Llanos, que ya la tenemos en la línea. Carolina Di Llanos, que ya la tenemos en la línea ahorita para hablar justamente sobre un tema importantísimo, sobre pues todo lo que está pasando en este tema que viene sobre la revocación de mandato. Te agradezco muchísimo que estés con nosotros. Buenos días, Pedro. Al contrario, y gracias por el resumen. Me informé en unos minutos de muchas cosas. Carolina Villano, candidata de la coalición Va por Hidalgo. Pues platícanos de tu candidatura, Carolina, platícanos de qué ha pasado, de cómo se conforma, qué se le pide a la coalición, cómo van las cosas allá en Hidalgo.
Bueno, pues el día de ayer me registré por la tarde como candidata de la coalición PRI-PAN-PRD. Como tú sabes, fui postulada por Acción Nacional y bueno, pues ahora ya es este primer paso. El 2 de abril nos van a resolver conforme a las fechas del INE. Entusiasmada, emocionada de encabezar una coalición en la que por primera vez, en este caso, una mujer tiene la posibilidad, en el caso del PRI, de encabezar la candidatura y de llegar a la gubernatura después de 67 hombres que han gobernado este estado. Sí. Estoy contenta, es un reto, es un desafío y lo voy a hacer con coraje, con pasión y con entrega. Oye, como bien lo dices, sería la primera vez que en el estado de Hidalgo, que ha tenido gobernadores un tanto polémicos, Carolina, podría ser encabezado por una mujer. Ahora, ¿cómo ves tú las posibilidades en un estado que ha sido profundamente priista? Bueno, pues el PRI va en la coalición también y evidentemente pues es otra época, es una época de mayor apertura, pluralidad. Nos hemos unido porque hay muchas más cosas que nos unen que las que nos pudieran separar. Hoy estamos viviendo una situación muy crítica, mi estado ha sido muy maltratado. Sí. A mi estado, como tú sabes, entregamos aguas limpias al Valle de México, nos entregan agua sucia. Finalmente hubo lo que hubo en Tula, una inundación, y nadie hizo nada. Queríamos un aeropuerto, no nos dieron aeropuerto, ahí está el polígono, que es hoy una joya. Queríamos una refinería, ahí está el polígono, no nos dieron refinería, nos dieron más contaminación. Entonces este estado necesita que volteen a verlo y que le den lo que en justicia le corresponde. Oye, dime una cosa, ¿cuál sería, en tu punto de vista, Carolina, la propuesta más importante que le darías al estado de Hidalgo? Llamemos las primeras dos propuestas, que son las primeras dos y más importantes de una plataforma política como la tuya. Como no estamos en época de hacer propuestas, te voy a decir de manera general los temas. Mira, en mi estado hay, como en todo el país, un tema muy relevante. Son varios. El sistema de salud no funciona. Nosotros queremos hacer nuestro propio sistema en función de nuestra libertad y soberanía y autonomía, nuestro propio sistema. Nosotros hoy tenemos nuestras carreteras destrozadas, completamente todas, y no nos dan un peso para mantenimiento de ellas. Tenemos que hacer nuestro propio sistema de mantenimiento de carreteras. No podemos esperar que alguien venga a solucionar los problemas. Tenemos un problema, prácticamente todo el país lo vive, esta no es la excepción, una crisis de agua, de gestión de agua, tanto de infraestructura como de abasto y por supuesto de saneamiento de agua, terrible, que necesitamos meterle orden y con inteligencia para poder tener recursos y levantar nuestra economía, donde tengamos agua, que sí tenemos, pero muy mal distribuida y demás, pero también no tenemos energía en muchos lugares de alta tensión. Hidalgo es un estado maravilloso, que tiene una ubicación espléndida. Tenemos la mejor comunicación con el Arco Norte y hoy eso no nos hemos insertado al desarrollo nacional. Tú observa todo alrededor de nosotros, todos los estados tienen desarrollo, menos Hidalgo. Entonces el reto es ese, cómo hoy hacemos que con lo que hemos construido lleguemos a un punto donde también tengamos acceso al desarrollo y que nuestros jóvenes no se vayan de aquí como se están yendo. Claro. Carolina, ya por último te pregunto algo que se me hace importantísimo. ¿Cómo ven a Morena en el estado de Hidalgo? Pues mira, ha demostrado aquí que 84 municipios gobierna 6 y ha demostrado con ese pedacito que no sabe gobernar. Ha demostrado que no tiene oficio, que no sabe, que no ni siquiera se organiza, están conflictuados. Y ellos tienen de candidato a un expriista. La única que se ha mantenido en su partido soy yo, todos los demás son chapulines. Entonces, yo creo que la autenticidad también es un motivo para generar confianza. Y Morena aquí no tiene una historia que contar. Su candidato está colgado del
pues de la fama y la popularidad del presidente de la República. Yo creo que la gente tiene derecho a vivir, a ver cuál es la historia de vida de alguien, revisarla y contrastarla. Te agradezco mucho, Carolina Villano, por hablar con nosotros y pues la mejor de las suertes en esta próxima elección. Hay muchos otros temas que me hubiera gustado preguntarte, pero por temas de carácter electoral no puedo hacer, por la veda, pero estaremos muy al pendiente y te pedimos una constante comunicación del avance de tu campaña. Claro que sí, Pedro, yo también estaré contenta de ampliar en lo que tú quieras. Muy buenos días, gracias, y me dio gusto saludarte. Gracias. Igualmente, Carolina. Gracias. Hacemos una pausa. ¿Qué le parece? Son las 8 de la mañana con 13 minutos. Vamos y venimos. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y bueno, tenemos en la línea a Diana Gutiérrez Valtierra, ella es diputada federal del PAN, para hablar de algunas propuestas que tiene sobre la mesa el partido político. Y te agradezco mucho, Diana, que estés con nosotros. Pedro, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Muy buenos días, con el gusto de estar aquí, pues a la orden. Muchísimas gracias. Igualmente, diputada. Bueno, algunos temas que están sobre la mesa, sobre un pronunciamiento que se hace por parte de ustedes para pronunciarse sobre la tasa cero de IVA a pañales desechables para menores y adultos, y te pido que nos des una explicación sobre ello. Así es, Pedro, compartirte que en días pasados estuve subiendo a la tribuna para presentar una iniciativa. Les comentaba que es una iniciativa que viene desde principalmente la ciudadanía, y esto pues es quitarle el impuesto a los pañales para adultos mayores y también para niños y niñas. Pues obviamente sabemos que normalmente los usan de una edad de 0 a 4 años. La verdad es que esto pues no es solo en la ley se expresa tasando al 0% este impuesto, no es que se exente, sino que se tasa al 0%, pero esto se expresa para los ciudadanos en que no se pague un impuesto, ¿no? Se estarían ahorrando alrededor de 1,264 pesos, tomando en cuenta de que un pañal en promedio, porque sabemos que varía muchísimo de las marcas, de la talla, de la etapa, y de otras condiciones que traen los pañales, alrededor de 2.80 pesos, y pues un niño usa entre 6 y 7 pañales diarios. Entonces, 1,264 pesos anuales es lo que se estaría ahorrando aproximadamente una familia por un niño que exista o que mantenga, pues, que use estos productos, ¿no? También comentarte que esto se expresa en 7.3 salarios mínimos. Cada salario mínimo corresponde a 72 pesos diarios. Entonces, bueno, pues ahora sí que los beneficiados potenciales de esta iniciativa obviamente son los padres de niños y niñas mexicanas entre 0 y 4 años. El 12% del país son adultos mayores de 60 años. Sabemos que no todos los adultos mayores usan este tipo de productos, pero pueden ser en algún punto beneficiados potenciales, ¿no? Y por supuesto también personas con alguna condición médica que requieran el uso de estos productos. Entonces ya ha habido iniciativas que han tratado de hacer esto, especialmente con los pañales para adultos mayores, pero no se han detenido ahí un poco. Entonces esperemos de verdad contar con el apoyo de todos nuestros compañeros. Este no es un tema que se debe de politizar. El antecedente viene, te platico, Pedro, de que pues en enero entró en vigor la tasa cero para los productos femeninos, para los productos de toallas femeninas, para personas menstruantes, como copas menstruales, Tampax. Entonces, si se nos está reconociendo a las mujeres el derecho a este tipo de productos, pues también que se les reconozca a las personas en infancia y a las personas adultas mayores. Eso es principalmente en lo que se basa la iniciativa. Justamente creo que la base que tengan el precedente es el uso de toallas femeninas en donde se les quita esta tasa impositiva.
Y se me hace interesante, ¿no? Creo que se me hace interesante el poderlo por el apoyo que se brinda justamente a las madres trabajadoras, a los padres también, porque pues el niño tiene madre y padre, que también reciben este apoyo por parte de los pañales, y para los mayores, que también muchos de ellos están en condiciones precarias, que ya no trabajan, que no están recibiendo un ingreso constante, y creo que increíble cómo la vida, ¿no? Te encuentras en una situación de la misma disparidad con estos niños que pues, tampoco trabajan, etcétera, etcétera, y cuando eres adulto mayor que puedas llegar a tener estas complicaciones económicas para poder sacar adelante. Se me hace una iniciativa interesante que va en apoyo a la economía, definitivamente, ¿no? Así es, Pedro, y obviamente se trata de nosotros como legisladores dar un trato digno e igualitario a personas en esta etapa, en infancia, así como a las personas adultas mayores o a las personas que requieren algún tipo de condición médica para usar estos productos. Entonces, te comento, yo invito de verdad a mis compañeros diputadas y diputadas. Esta iniciativa se envió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. Primero, tú sabes, el proceso legislativo pasa por comisión y ya ahí se dictamina y ahí ya se decide si pasa a pleno para que todos los diputados la podamos aprobar. Yo los invito porque incluso ha habido voces de legisladores de Morena que están a favor de esta iniciativa. Entonces, pues esperemos que sea un tema que no se politice. Hoy más que nunca las familias mexicanas nos necesitan que realmente hagamos este tipo de cosas que les puedan beneficiar ahorita y en un futuro. Entonces, pues yo los invito de verdad y a la ciudadanía que se una y a que le exija a sus diputados. Hay precedentes internacionales sobre ello, ¿no? O sea, tengo entendido que hay algunos otros países que tienen ya estas iniciativas de cero tasa impositiva para productos de este estilo. Así es, hay países como Ecuador que ya lo tiene así. Hay otros países en Europa como España que también ya lo tiene así. Entonces, pues bueno, no nos quedemos atrás en este tema y pues ahora que la economía y que sobre todo los precios están subiendo muchísimo, pues parece ser una cantidad anual poca, pero a la larga y ya lo multiplicas por 2 o 3 hijos que tenga en promedio una familia mexicana, pues la verdad es que sí es una ayuda bastante buena que se puede redirigir hacia temas educativos, hacia temas de salud o hacia otro tipo de temas que requiera la familia o que requieran los adultos mayores. Te agradezco mucho, Diana Gutiérrez Valtierra, diputada del PAN, por estar con nosotros y presentar esta iniciativa para nuestro auditorio. Muchas gracias. Pedro, saludos. Gracias, igualmente, Diana, gracias. Vamos a hacer una pausa. ¿Qué les parece? Regresamos. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Mi queridísimo Roberto José Pacheco nos tiene información. ¿Cómo está, Roberto? Mi estimado Ferriz Híjar, ¿qué tal? Te saludo con gusto ya este martes. Bueno, pues te comento que a unas horas de la inauguración, miércoles, perdón, ya ando con el Nesco del Puente, se desubica uno, mi estimado Pedro. Bueno, pero a unas horas de esta inauguración con bombos y platillos del aeropuerto Felipe Ángeles, bueno, morenistas y panistas chocan en sus puntos de vista y ventilan sus diferencias. El líder de la bancada panista del Senado, Julen Rementería, sostiene que es bueno que el país tenga un nuevo aeropuerto, pero lamenta que haya tenido estos sobrecostos en su construcción y que se haya realizado sobre todo al vapor y que no va a resolver de fondo la situación del tráfico aéreo aquí en la Ciudad de México. Así lo dice el senador veracruzano, escuchemos. Aunque el presidente y Morena difundan que se trató de una obra barata, la realidad es otra. El costo del aeropuerto pasó de 75 mil millones de pesos a 116 mil millones de acuerdo a datos de la Secretaría de Hacienda. A estos miles de millones de pesos hay que sumar el costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. De hecho, la Auditoría Superior de la Federación estimó que cancelar el aeropuerto de Texcoco saldría en 331 mil millones de pesos, 3 veces más de lo estimado por el gobierno federal. Bueno, en contraparte, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, él a través de un comunicado, él celebra que pese a todas las críticas y manipulaciones por parte de la derecha, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles es hoy en día una realidad
y muestra que aplicando correctamente los recursos se pueden lograr cosas exitosas y benéficas para el país. Sin duda alguna, dice Ignacio Mier, diputado de Morena, el AIFA se va a convertir desde hoy en la obra pública epicentro de las turbulencias políticas por lo que resta de este sexenio, y ante el fracaso de sus argumentos y maniobras para desestabilizar esta obra, la oposición va a criticar todos y cada uno de los aspectos de este aeropuerto internacional. No cabe la menor duda que Ignacio Mier no fue al baño, ¿verdad? Ahora que inauguró, estuvo ahí presente con el presidente el pasado lunes, porque como ya vimos y observamos en unas imágenes que nos dice a conocer, pues no hay agua ahí en los baños de esta terminal aérea, que ya para algunos legisladores de oposición representa un elefante blanco. Pero mi reporte. Te agradezco muchísimo, mi querido Roberto José Pacheco. Vaya, que hasta el momento, pues este sí es un elefante blanco. Volvemos. Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Regresamos aquí con ustedes a Central FM y bueno, está circulando en las redes sociales un video de Eugenio Derbez y algunos otros actores que ha sido fuertemente criticado por los miembros de Morena, en donde se está pidiendo a través de este video y algunas, celebridades del cine y celebridades del mundo del actoral y de la música, el detener este ecocidio que representa el Tren Maya. Y lo primero que quiero hacer es presentarles el video. El Tren Maya está destruyendo la selva, nuestro patrimonio natural. Ya se han talado cientos, miles de árboles y podrían ser millones más. Se están contaminando los ríos subterráneos y cenotes. Y cabe mencionar que en esa zona está el sistema de ríos subterráneos más largos de todo el planeta Tierra. Y se estima que se desarrollaron a lo largo de 2 millones de años. No podemos destruirlos. Sería imposible recuperarlos. Le estamos quitando su casa a miles de especies nativas. Estamos quitándonos nuestra propia casa. No somos sus adversarios. Somos mexicanos y queremos la vida para todos nosotros. No necesitamos un tren que no tenga evaluaciones ambientales, que no cumpla la ley. Tu tren Maya, sí necesitamos de nuestras selvas, sí necesitamos de nuestros ríos, de nuestros cenotes, del agua, de la vida. Presidente, no hay prisa. El tramo 5 pasará sobre ríos subterráneos, cuevas y cenotes, un ecosistema único y el más extenso en el mundo. Necesitamos proteger nuestro patrimonio nacional. Lo invitamos a que venga a recorrer la zona y que escuchemos a los expertos. No necesitamos un tren, necesitamos conservar nuestro territorio. Y queremos frenar el daño a la península. Si no es hoy, ¿cuándo lo vamos a hacer? La Riviera Maya nos los está pidiendo a gritos. Todos juntos por México. Salvemos la selva, salvemos el agua. Entonces, ante este video, ha habido una serie de reacciones. Reacciones, por supuesto, de personajes que se dedican a defender a la Cuarta Transformación, poniendo cosas como unos artistas que desde sus vidas privilegiadas subieron al tren del mame para oponerse al Tren Maya. Y así, como N cantidad de descalificaciones. Si fueran tantitito democráticos, si entendieran cuál es la esencia de la participación, si comprendieran que uno no se puede poner a descalificar las opiniones de los demás con insultos e improperios, entenderían cuál es el sentido de la democracia. Porque Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade y algunos otros que aparecen en estos videos tienen todo el derecho de expresar su opinión. Así como usted tiene todo el derecho de estar de acuerdo con ella o de no estar de acuerdo con ella.
Pero venir a desacreditar una opinión que aparte de todo está fundamentada con hechos. ¿Hay un ecocidio? Sí. ¿Hay N cantidad de árboles que están siendo asesinados? Sí. Árboles que supuestamente se habían replantado. Es una mentira. Que solamente se iban a relocalizar algunos cientos de árboles cuando sabemos que son miles de millones de hectáreas de selva que están siendo destrozadas por otro capricho del presidente. Vean los incentivos prácticos. No necesitamos un Tren Maya. No es necesario pasar por encima de cenotes, de manglares, acabar con todo lo que está nada más para hacerle el capricho al presidente de regresar a la época del ferrocarril. Pero sobre todo necesitamos que todo esto que se está haciendo tenga un sentido de participación, tenga un sentido de fundamentación, tengo un sentido de lógica, tengo un sentido de estudios de impacto medioambiental que no los tiene porque a la fecha no los han presentado, porque si los tienen que nos los enseñen. Porque por otro lado, tenemos activistas, tenemos estudiosos en la materia de botánica, de cantidad de especialidades, que nos advierten sobre el riesgo de colocar un tren encima de una ruta de cenotes que de entrada representan la vulnerabilidad del propio proyecto. Imagínense ustedes, es como poner vigas arriba de un queso gruyère. Todo esto le da inestabilidad. No se hable de las miles de cientos de especies y árboles, flora, fauna que están siendo afectadas por la construcción de otro capricho del presidente de la República. Tantas cosas en las que invertir. Tantas cosas que son necesarias en la península de Yucatán para defender a los pueblos originarios de cantidad. Pero este presidente cree que los mayas se van a subir a su fregado tren. Perdónenme, pero Eugenio Derbez y todos los que lo acompañan en este video tienen razón. Esto será y estará representando uno de los mayores ecocidios de la historia reciente de nuestro país. Vamos a hacer una pausita, regresamos. Ahí está Francisco Niembro. Francisco Niembro está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Mi queridísimo Francisco Niembro, ¿qué nos tienes el día de hoy, mi querido amigo? ¿Qué tal, Pedro? Muy buenos días a ti y al auditorio. Y hoy voy a comentar sobre el tema de la violencia en el fútbol. Como respuesta a la situación detonada por el enfrentamiento que se dio, que todo el mundo lo sabe, recientemente en el estadio de la Corregidora de Querétaro, la Federación Mexicana de Fútbol, Pedro, de la mano de la Liga MX, adoptaron algunas medidas consistentes, primeramente, en no permitir el acceso de equipos de animación visitantes a los estadios de la Liga MX hasta nuevo aviso. La inhabilitación de la directiva del equipo Querétaro, la prohibición de por vida para asistir a los estadios de fútbol de los participantes del violento evento del 5 de marzo en Querétaro, así como, y aquí abro paréntesis, la utilización de la plataforma México, que es la red nacional de información de tipo criminal del país y quien se supone captará los datos de la identificación del aficionado que asiste a los estadios de fútbol y que pertenece a las barras de animación de los equipos de fútbol en México. ¿Para qué? Para poder ubicar sus antecedentes criminales, si los hubiera, y monitorear su comportamiento durante los juegos de la Liga MX, buscando con esto, desde luego,
el tratar de controlar la violencia que se ha incrementado tanto reciente en eventos que hemos visto todos. Para esto, los clubes de fútbol del país entregarán a la autoridad federal la información biométrica de los que conforman las barras de animación. De esta forma, se podrán hacer los comparativos con la información existente en la plataforma, tanto en ámbitos municipales, estatales como internacionales. Posteriormente, también se buscará incluir los datos de todos los aficionados. Esto de acuerdo con el comentario de Mikel Arreola, presidente ejecutivo de la Liga MX, quien también mencionó que la idea es ir más allá y ampliar la cooperación con la Secretaría de Seguridad Pública Federal, basándose en la exigencia de la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX de que todos los clubes cuenten con un proceso obligatorio de credencialización de sus grupos de animación. Adicionalmente, para la temporada 22-23, deberán implementar un sistema de reconocimiento facial en primera instancia para los grupos de animación y a posteriori para los aficionados. Pedro, todo esto parece ser una excelente idea para aprovechar, entre otras cosas, la infraestructura y sistemas que tanto le costaron al país implementar. Sin embargo, habrá que cuidar aspectos relativos al mantenimiento y actualización de todos los sistemas, bases de datos y aplicativos de la plataforma que sabemos que no han sido actualizados. Las inversiones en tecnología que se requerirán en los estadios de fútbol y redes de comunicación, así como, muy importante, el manejo legal de los datos personales de los ciudadanos. Estaremos pendientes de cómo evoluciona esta idea y estaremos informando. Oye, pues me queda claro que están los sistemas, se pueden utilizar. Hay muchos mecanismos para poder tener una mayor seguridad en los estadios por medio de estos reconocimientos faciales y la tecnología que hoy tenemos sobre nuestras propias manos. Y ojalá y esto sea aplicado para evitar estos lamentables incidentes en un futuro. Desde luego, Pedro, esa pareciera ser la idea. Ojalá se lleve a cabo de manera correcta. Pues te agradezco mucho, Francisco Niembro, por esta información. Vamos a hacer una pausa y regresamos justo con los deportes. Y Alex Reyes. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, equilibrio. Vámonos con los deportes. Alex Reyes, te saludo con gusto. Hola Pedro, muy buenos días, gusto en saludarte, feliz mitad de semana, que sea un día productivo para ti, para todo el auditorio. Pedro, ayer por la noche, tiempo nuestro de este lado del mundo, ya era miércoles mediodía en Australia, se da una noticia que sacudió al mundo del deporte, y es que Ashley Barty, que es la tenista australiana que apenas en enero pasado ganó el Australian Open, convirtiéndose en la primera personalidad del tenis hombre o mujer en más de 4 décadas en ganar el torneo de Grand Slam de su país. Anoche, y por eso insisto, anunció su retiro del tenis. Sorpresivo por todos lados, pero nadie se hubiera esperado esta decisión. No compitió en Indian Wells después prácticamente del título de Grand Slam de Australia. No ha participado, inicialmente había mencionado de una lesión, pero ayer es una noticia que sacude al mundo, la sacude por muchas situaciones, claro. Es la última campeona de Grand Slam, es la número 1 del mundo, tiene 25 años de edad y dijo que lo que había vivido hasta el día de hoy era suficiente en su carrera. Es un tema bien interesante, Pedro, que se suma a casos como el de Simone Biles, en los Juegos Olímpicos de Japón. Ella no se retiró, pero no quiso participar en la gran parte de las competencias de gimnasia en los Juegos Olímpicos. Del tema de Naomi Osaka, apenas hace unos meses que se retiró diciendo abrumada por lo que representaba ser una figura de tenis a nivel mundial. Me recuerda mucho también el caso de Nico Rosberg, que hace 6 años se retiró de la Fórmula 1 después de conseguir el único título de la máxima categoría del automovilismo con Mercedes. Y bueno, hace 40 años Björn Borg
el tenista sueco, quizá la mayor referencia que podamos tener con respecto a esta decisión de Ashley Barty es que se retiró a los 26 años de edad Bjorn Borg después de 11 títulos de Grand Slam. Es un tema bien interesante, Pedro, que creo merece más allá del comentario, un análisis profundo, el tema psicológico, el momento que estamos viviendo en este siglo XXI, en 2022, con la pandemia, con las redes sociales, con la manera tan abrumadora en que muchos atletas son abordados por aficionados y por medios de comunicación, y hay quienes dicen hasta aquí, no importa, como Ashley Barty, la australiana, 25 años de edad, número 1 del mundo, 3 títulos de Grand Slam, y esto subió a su cuenta de Instagram con una periodista amiga suya de toda la vida, a quien le dio la exclusiva. Aquí unas breves palabras de esta, que hasta ayer, la número 1 del tenis del mundo. I just know at the moment in my heart for me as a person, this is right. And I know I've done this before, but in a very different feeling. And I'm so grateful to everything that tennis has given me. It's given me all of my dreams plus more. But I know that the time is right now for me to step away and chase other dreams. Bueno, pues a grandes rasgos lo que decía Ashley Barty en un video de 6 minutos, que sentía que era el momento correcto, que sentía que estaba en el momento indicado de su carrera para decir adiós, agradecida con todo lo que le dio el tenis, y que bueno, estaba lista para ir en búsqueda de otros sueños. Tema, insisto, bien interesante, mientras vemos a figuras como, y no es por comparar unas condiciones con otras, pero Rafael Nadal, que jugó lesionado y ayer anuncia que tenía una costilla fisurada por estrés, por el ritmo que ha tenido a sus 35 años y por muchos otros hombres y mujeres que tratan de prolongar su vida deportiva y tratando de seguir ganando y estando en la cima de su deporte. Bueno, pues temas como Ashley Barty sorprenden sin duda alguna. En fin, es un tema que dará mucho para el análisis psicológico, sobre todo, y análisis de personalidad. Para terminar, Pedro, la Federación Mexicana de Fútbol y el Estadio Azteca anuncian que mañana ya tendrá México 40,000 aficionados después de los últimos 2 partidos que tuvieron 2,000 en cada uno de los juegos eliminatorios. Mañana abren a 40,000 aficionados, a pesar de que el boleto promedio estaba en 1,000 pesos, casi $50, una cantidad que difícilmente se ve en México, y según decían, 40,000 personas estarán mañana en el Estadio Azteca para el partido más esperado de la eliminatoria, que es contra los Estados Unidos. Y finalmente, bueno, pues una nota que llama la atención, muchos no tenían noción, un mexicano de 25 años de nombre Guillermo de la Fuente es entrenador de un equipo profesional en Georgia, allá muy lejos en el viejo continente, y ayer subió a sus redes denunciando a las autoridades de ese país, este chavo mexicano, y pidiendo auxilio a la Secretaría de Relaciones Exteriores porque había sido baleado junto a su pareja en una calle de Georgia y no había recibido las atenciones de las autoridades locales. Guillermo de la Fuente parece que está bien, el balazo fue en la pierna, pero bueno, de estas historias increíbles de mexicanos que emprenden la aventura fuera de su país tratando de alcanzar los sueños. Este chavo de 25 años, Guillermo de la Fuente, quería ser entrenador y le dieron la oportunidad allá en Georgia. Te mando un abrazo, querido Pedro. Tema bien interesante que a ti te va a gustar mucho, de por qué un atleta en la cima de su carrera con 25 años se retira. No es tan fácil de entenderlo, Pedro. Un abrazo, buen miércoles. Igualmente, mi querido amigo, estamos al pendiente con ustedes con toda la información. A nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con, a nombre de todo este equipo de Central FM Equilibrio, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el día de mañana. Y recuerde, como todos los días, hagamos historia. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con en Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto.